Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a un nuevo regreso de Adelantando las Noticias. Es un gran placer reencontrarnos en una ruta periodística que nos va a llevar hacia la senda electoral de las elecciones de medio término. Con lo cual, bueno, tendremos seguramente mucho para analizar. Y poco tiempo nos va a quedar entonces para estas palabras iniciales. Vamos rápidamente a nuestros anunciantes y después sí, comienza el programa. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sí, siempre llega, ¿no? Y sobre todo es inexorable como por el momento parece ser el calendario electoral, los años en donde hay que ir a votar. Y uno entonces pasa un año analizando qué va a pasar con la elección, el otro año, estudiándola o padeciéndola, de acuerdo toque en suerte, e inmediatamente después vuelve el círculo. Estimado Walter Brown, nos espera otra contienda, así que así abriremos de aquí hasta un poquito después de mitad de año. ¿Cómo te va, Diego? Qué gusto reencontrarnos en este 2025 intenso, ya lo estás planteando, ¿no? Lo que va a ser este año electoral, todavía no sabemos cuántos pasos por las urnas, ¿no? Porque se está definiendo si va a haber justamente pasos, si no va a haber pasos, si las provincias desdoblan, algunas sí, otras no. Bueno, es un calendario intenso que siempre está marcado por nuestra realidad socioeconómica, que es la que va de la mano del voto que después cada uno emite en las urnas. Así que hay que estar muy atentos a lo que viene este año, ¿no? Está claro, no hay misterios aquí, estimado Walter. La gente vota por cómo está. Y eso, lejos de ser un problema, para mí es una virtud. ¿Por qué otra cosa puede votar que por su propia sensación y por su propio termómetro, que excede largamente cualquier otro termómetro de buena o mala fe que estén vendiendo por allí? Pero para pensar esto mejor, convocamos en el día de hoy a Lucas Romero, él es analista político. Hola Lucas, gracias por tu generosidad al compartir tu tiempo con nosotros. No, por favor, un placer, Diego, Walter, ¿cómo andan? Muy bien, afortunadamente muy bien, Walter. Queríamos preguntarte, Lucas, en primer lugar, como hacemos con todos nuestros invitados, por un panorama general que nos puedas hacer vos de cómo estás viendo este momento político de la Argentina ya entrado febrero, rumbo inevitablemente las urnas. Bueno, me voy a tomar algo que comentaban ustedes recién, ¿no? Algo que decía Walter. El proceso político hoy en la Argentina está fuertemente condicionado por el proceso económico. Yo digo que la naturaleza de los procesos políticos está determinada por su origen. Digo, ¿cuál fue el sentido de la orientación del voto que produjo el inicio de este ciclo político? Bueno, en aquel entonces, 2023, la gente le demandaba a este presidente soluciones económicas. Y esto sigue siendo una característica presente hoy en la escena. Digo, sigue siendo esto un proceso político condicionado por las demandas económicas de un gobierno que ha venido dando respuesta y resultados positivos a esas demandas, en particular a esa demanda tan marcada de los argentinos de terminar con la inflación, que era el trauma que rodeaba aquel contexto de la elección presidencial 2023. Y lo otro para remarcar de esta coyuntura es esto que también ustedes señalaban, ¿no? Estamos en el inicio de un año electoral. Es así la naturaleza de nuestro régimen presidencialista, elecciones cada 2 años, y son elecciones muy importantes para este gobierno. Este es un gobierno que está gobernando en condición de minoría, no puede permitirse una derrota, un mal resultado electoral, así que tienen ese condimento de ser elecciones muy relevantes para la naturaleza de este proceso político. Walter. Y a partir de esto que estás viendo, Lucas, y lo que observamos este fin de semana con la marcha del orgullo, esas expresiones que hubo contra el presidente Javier Milei, lo planteábamos y lo charlábamos con Diego antes de iniciar el programa. ¿Qué tipo de impacto crees que puede llegar a tener en el avance del desarrollo político de este 2025
este tipo de expresiones que se dan contra el presidente a partir de lo que fue el discurso polémico que ejerció en el foro de Davos. Sí, es interesante algo que también ustedes mencionaban, me estoy agarrando mucho de los comentarios iniciales de ustedes, ¿no? ¿Por qué vota la gente? ¿Cuáles son los factores explicativos del comportamiento electoral? Esto ha sido largamente estudiado en la politología. El primer gran estudio sobre la naturaleza de la elección del voto ocurrió en Estados Unidos. Un psicólogo lo lideró en la Universidad de Michigan, Angus Campbell, que produjo la primera gran obra de entendimiento del comportamiento electoral, que es The American Voter. Ellos decían, hay una multiplicidad muy variada de factores que explican el comportamiento electoral, factores estructurales, sociodemográficos, geográficos, factores actitudinales de largo plazo, identidades políticas, ideologías, y después decían, obviamente, que está la coyuntura, los candidatos, la agenda, los hechos que ocurren en la coyuntura en el momento de votar. Ahora, esta es la decodificación que hacemos los analistas, los cientistas políticos, me tomo de lo que decía Diego, todo esto la gente no lo analiza. La gente trata de resumir, de seleccionar determinados atajos, y en última instancia la buena parte de la gente, sobre todo en esta última parte de la historia en donde las identidades políticas se han desdibujado mucho, termina votando por lo que siente su metro cuadrado, cuánto está de acuerdo respecto del proceso político, le está resolviendo los problemas cotidianos o se los está complicando. ¿En qué medida esa gente quiere continuar con lo que está ocurriendo o quiere poner un límite? Y digo esto porque este es un proceso político que se origina ya en el 2023, como lo decía, con ese 55,7% de la gente que se inclinó por el candidato que representaba un cambio en aquella elección, en aquella segunda vuelta. La pregunta uno que podría hacerse es, bueno, ¿qué decidirán esos votantes que se inclinaron por este cambio, ¿no? ¿Decidirán continuar el apoyo otorgado a este proceso el 19 de noviembre? ¿Decidirán cambiar? Y ahí yo digo que hay un buen ejercicio que le recomiendo hacer al presidente, que es volver permanentemente al origen, tratar de entender para qué la gente votó a Milei, porque seguramente que ahí va a encontrar la fuente de legitimidad para su acción de gobierno. La gente eligió a Milei para resolver los problemas económicos. La gente eligió a Milei para cambiar el sistema de valores de la cultura argentina. Bueno, lo primero probablemente sea el común denominador de ese 55,7. Seguramente la gran mayoría de esos votantes dijeron quiero soluciones económicas. No me queda claro que la gran mayoría de esos votantes le reclamaba al presidente cambiar el sistema de valores de la cultura argentina. Y digo esto porque si repasamos lo que ocurrió en este año y pico de mandato de Milei, las dos grandes manifestaciones en contra de este gobierno, en contra de este presidente, no fueron movilizadas o motorizadas por aspectos económicos. Fue la marcha universitaria, las dos marchas universitarias del año pasado, y esta marcha que ocurrió este sábado en contra de ese discurso que dio el presidente en Davos, como si hubiera ahí una resistencia distinta de parte de la sociedad respecto de lo que Milei propone, ¿no? Batalla económica sí, batalla cultural para. Hay algunas cosas que nosotros no estamos de acuerdo en cómo vos pensás. De hecho, si uno se remonta a la campaña previa al balotaje, ustedes recuerdan el esfuerzo que hizo Mauricio Macri después de manifestar públicamente su apoyo hacia Javier Milei. Macri esa última semana antes del balotaje recorrió algunos estudios televisivos dando entrevistas y en todas ellas había un común denominador que era tratar de confrontar el miedo que sentían o que podían sentir algunos votantes en votar a Milei, ¿no? Macri terminaba diciendo, yo sé que hay algunas cosas que generan alguna incertidumbre, algún temor, no tengan miedo, Milei va a tener que ir al Congreso, vamos a estar nosotros. Fíjense cómo ya en el origen de este proceso estaba esa cuestión de qué nivel de consenso social hay en la sociedad respecto a algunas ideas de Milei. Bueno, yo creo que Milei lo ha venido testeando en la realidad con estas dos marchas que le ponen límites a algunas ideas que él tiene en su forma de pensar y en su forma de ver la cosa que no tienen consenso social. Dicho todo esto, creo que al gobierno le conviene, si plantea o presenta buscar una estrategia política inteligente, concentrarse en ese mandato central que fue el económico, dar la batalla económica y no entretenerse con esa batalla cultural que creo que lo reduce a un nivel de apoyo minoritario respecto a lo que el gobierno necesita, ¿no? Lucas, quienes tenemos más de
40 años, estoy siendo generoso con todos nosotros, empezando por mí mismo, sabemos el impacto que tiene la inflación en los argentinos. Digamos, tendrá más o menos argumentos económicos en que sustentarse, pero es innegable. No debería haber periodista, ni mucho menos analista político, que soslaye la importancia de una inflación quieta para lo que es la vida de cada argentino, en lo que tiene que ver con el orden, sencillamente, de la economía doméstica, para empezar. Pero también hemos visto momentos de la Argentina, pienso en el 2001, pienso en la etapa de Carlos Menem, en donde una inflación quieta o inexistente tampoco garantizaba per se los problemas estructurales. ¿Vos cómo crees que el gobierno se va a plantear en las elecciones frente a esta pregunta? ¿Tu vida, la mía, está mejor que hace un año? ¿Hay una respuesta para eso? Bueno, ponés el foco no solo en la principal demanda ciudadana en 2023 durante el proceso electoral presidencial, era lo que la mayoría de la gente le pedía prioritariamente resolver al presidente, que era la inflación, sino que además es un indicador muy perceptible para la opinión pública. El votante, cuando llega después de trabajar a su casa y se sienta en la mesa del comedor, no se pone a analizar si los pasivos remunerados del Banco Central cayeron o si la cuenta corriente es deficitaria. Probablemente sean aspectos que preocupen a los economistas, pero la gente, cuando mira el proceso económico y trata de entender si esto está bien o está mal, si el programa económico está funcionando o no, mira algunas variables que son perceptibles, y entre ellas la inflación es un indicador muy contundente, digamos, que cualquiera puede comprender, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el gobierno tenía ese sesgo pro baja de la inflación en su programa económico, casi tratando obsesivamente de lograr como principal objetivo la desaceleración de la inflación. En algún punto lo ha logrado, y eso obviamente creo que es factor explicativo de por qué el gobierno ha sostenido en buena medida los niveles de apoyo originales, ¿no? Nosotros en nuestro registro estamos teniendo más del 80% de la gente que votó a Milei en el balotaje sigue sosteniendo y teniendo una variación positiva del gobierno y de Milei, con lo cual la inflación puede ser un factor de convencimiento para el gobierno para lograr que la gente quiera ratificar el apoyo a aquellos que lo votaron y eventualmente conquistar apoyos ajenos a aquellos que no lo eligieron el 19 de noviembre del 2023. Y esto independientemente de otros aspectos. Yo digo que, por eso digo, la batalla económica puede ser una estrategia dominante para el gobierno para dar el debate electoral, a pesar de que hay otras preocupaciones, porque, independientemente de las magnitudes, tenemos una economía, una actividad económica que se está recuperando, salarios que vienen recuperándose después del golpazo que sufrieron durante el primer semestre del 2023, el consumo un poco más rezagado, pero con alguna intención de también querer recuperarse, la inflación bajando, es decir, hay desde el punto de vista económico cosas para mostrar, para reclamar un apoyo de continuidad a este proceso, que pudiera ser el dilema que enfrenten los votantes esta elección legislativa, porque en los regímenes presidencialistas como el que tenemos nosotros, las elecciones legislativas de medio término no cambian gobiernos, con lo cual acá, ¿cuál es el dilema para el votante? Bueno, ¿sigo apoyando esto que estoy viendo o trato de ponerle un límite? Y probablemente la síntesis que la gente haga es, ¿este gobierno me está mejorando mi calidad de vida o me la ha empeorado? Esta pregunta que plantea Diego, que me parece que es la síntesis del análisis que puede hacer cualquier votante a la hora de definir su voto. Bueno, ahí está donde me parece que lo económico puede ser un factor que ayuda al gobierno a por lo menos sostener niveles de apoyo que le permitan tener un buen resultado electoral. No me queda claro si Milei insiste con esto de la batalla cultural, en donde creo que va a encontrar menores niveles de consenso respecto de lo que él piensa. Fíjense qué curioso. En nuestro estudio nacional de enero de este año, el primero del año, hicimos un ejercicio que fue preguntarle a la gente, conecta un poco con esto el discurso de Davos de Milei, le preguntamos a la gente si estaba de acuerdo o no que la mayoría de los países del mundo se pongan a trabajar y le enumeramos los 17 objetivos de la Agenda 2030, esta agenda tan sistemáticamente cuestionada por Milei, que fue aprobada por unanimidad en Naciones Unidas, que no es vinculante, no establece ninguna obligatoriedad, simplemente un conjunto de principios orientadores de hacia dónde perseguir y en dónde invertir los esfuerzos por parte de los países para luchar en contra
de determinados flagelos o para alcanzar determinados objetivos. Bueno, el objetivo de los 17 que componen la agenda que menos consenso logró fue 62%. Casi 2 de cada 3 argentinos estaban de acuerdo en que los países trabajen en pos de la igualdad entre los hombres y las mujeres y el empoderamiento de las niñas, uno de los objetivos de la Agenda 2030. Ese es el que menor consenso logró, pero el resto de los objetivos en promedio reúnen más del 75% de consenso. La pregunta para hacerse es, ¿qué es lo que busca Milei cuando cuestiona la Agenda 2030? Porque él ha llamado un conjunto de políticas colectivistas. Entonces, ahí es donde yo digo, me parece que hay una batalla cultural que Milei quiere dar que no es compatible con el objetivo de lograr amplios consensos para sostener este proceso político, que sí pudiera lograr planteando la discusión en términos económicos, que insisto que es la principal demanda ciudadana. Me parece que habrá que ver si el gobierno hace el ajuste o si creo, como un error, insiste en esta batalla cultural que, más que juntarle apoyo, le hace perder apoyo. Walter. Sí, Lucas, te quería preguntar por lo que va a ser un escenario electoral con desdoblamientos de comicios. Ya por lo menos 6 distritos lo han confirmado. En abril apenas tendremos ya el arranque con la provincia de Santa Fe. Y esta necesidad de algunos partidos políticos de mantener su presencia a nivel local y nacional por sobre la polarización que plantea, por un lado, el gobierno con Javier Milei, por otro lado, la oposición con Cristina Kirchner. ¿Cómo estás viendo, cómo estás analizando estos pasos que van dando algunas provincias y otras que están esperando, ¿no? A ver qué pase con las elecciones primarias, para ver si, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires vamos a tener también una elección unificada con la nacional, o si Kicillof va a hacer su juego particular desdoblando sus comicios? Bueno, muy interesante lo que plantea Walter, porque esto es consecuencia de que en los últimos tiempos se ha producido un desacople entre la dinámica política electoral nacional y la dinámica política electoral provincial o las dinámicas políticas provinciales. El mejor ejemplo para demostrar esto es Milei ganando la elección presidencial con mucho nivel de apoyo a lo largo y ancho del país, pero teniendo muy malos resultados en elecciones provinciales durante el 2023. Es decir, es cierto, una fuerza que no tenía estructuración territorial a nivel nacional, puede ser que hoy lo tenga, pero yo creo que eso en algún punto sigue pasando. Y lo que ocurre es que los liderazgos políticos provinciales no quieren que el molde nacional caiga sobre el ordenamiento de las preferencias locales y deforme ese ordenamiento inconvenientemente para los liderazgos locales. Por eso desacoplan sus elecciones. Trasladado este análisis a la provincia de Buenos Aires, bueno, lo que Milei no quiere, lo que Kicillof no quiere es que la popularidad de Milei o la simpatía de Milei en la provincia de Buenos Aires traccione apoyos a nivel territorial local en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que quiere Cristina? Que el territorio desde abajo ayude a traccionar apoyo hacia su candidatura o la candidatura del peronismo a nivel nacional, ¿no? Este es un poco el dilema. A los territorios les conviene desacoplarse del factor nacional, pero quienes quieren aprovechar la territorialidad para dar la pelea nacional quieren la confluencia de esos procesos. Esta es la discusión que se da en la provincia de Buenos Aires. Yo ahí tengo la impresión que es un desafío muy complejo para Kicillof, porque desde el momento en que se desdobla el proceso electoral provincial, también se desacopla el sistema de incentivos y ocurre algo muy peligroso para el peronismo, que es que a Kicillof le empieza a convenir que Cristina Kirchner pierda si es candidata. ¿Por qué? Bueno, porque si Cristina Kirchner gana, Kicillof va a tener una competidora natural de cara a sus aspiraciones presidenciales en 2027. Y es esto lo que ve Cristina, y por eso Cristina no quiere el desdoblamiento. Dice, ¿por qué voy a permitir que desdoble, que Kicillof resuelva su problema electoral local y después me resten apoyo y yo quede sola luchando contra Milei a nivel nacional sin el apoyo territorial? Esto es lo que está produciendo este sismo en el peronismo, un sismo nunca visto dentro del kirchnerismo, de dos figuras muy representativas del kirchnerismo como Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y que todavía no está resuelto. No sabemos cómo se va a resolver. Hay algunos intendentes que le están reclamando a Kicillof finalmente desacoplar el proceso electoral provincial para no sufrir el peso de Milei en sus territorios. Pero bueno, esto que digo también es cierto. Si las elecciones se desdoblan, Cristina va a poder tranquilamente pensar
que el sistema de incentivos de todos aquellos que no quieren que Cristina sea una referente en la discusión presidencial 2027, empieza a jugarle en contra. Y esto, obviamente, trastoca las aspiraciones y los objetivos políticos electorales de Cristina Kirchner. Este es el dilema que sufre el peronismo, veremos cómo se resuelve, pero parte de esta complejidad que obedece de vuelta a un desacople entre los procesos electorales nacionales y provinciales. Sí, yo casi me tomo lo que decías, que según ustedes estuvieron relevando, 8 de cada 10 votantes de Milei en la segunda vuelta lo seguirían votando. Pero está claro que la oferta electoral ahora no es de 2, es más amplia. Tampoco tanto, pero claramente no es de 2, y en todo caso te lo quiero preguntar. ¿Vamos a un escenario en donde se podrían repetir más o menos los 3/3? ¿O vamos a una polarización directa, pura y dura, entre peronismo y antiperonismo o mileísmo y antimileísmo, por ser muy escuetos, ¿no?, en la profundidad, porque si no nos quedaríamos solamente con los términos hablando horas? Bueno, interesante también la pregunta, Diego. Yo ahí te diría, muchas veces los procesos son el resultado de lo que los propios actores le quieren imprimir al proceso. O sea, los deseos y las intenciones de los actores. Puede ser que los actores tengan intención de polarizar y que eso pueda efectivamente tener un impacto en la dinámica, pero también son los resultados del sistema de reglas bajo el cual esos actores actúan, compiten. Y estamos a punto de observar un cambio muy drástico en las reglas electorales en Argentina, que es la suspensión de la PASO. Veremos si esto se confirma con el tratamiento legislativo, habrá que esperar unas semanas, pero las perspectivas son de que pudiera efectivamente ocurrir esa suspensión. ¿Esto qué significa? Cambia la dinámica del procedimiento electoral, porque dejamos de tener un sistema de 2 vueltas, como el que tenemos hasta ahora, con PASO. Tenemos una suerte de simulación de la elección en la PASO, que produce un efecto muy potente en un aspecto central del comportamiento electoral, que es que los votantes adquieren información. Con la PASO, el votante sabe cómo está compuesta la escena, y esto ha incentivado y mucho lo que conocemos los politólogos como el comportamiento electoral estratégico, o el voto útil, el voto estratégico. Cuando uno mira la escena, ve el resultado y dice, no, esto no me gusta, yo lo quiero cambiar. Entonces cambia su preferencia y decide votar a otro candidato. Siempre pongo el mismo ejemplo, porque es un ejemplo que sirve y mucho, el que tuvimos en 2017, cuando Esteban Bullrich pierde la PASO en la provincia de Buenos Aires a manos de Cristina, y en la general termina ganando por 4 puntos de diferencia, en buena medida como consecuencia de migraciones de votantes que terminan por, seguramente guiados por el voto estratégico, de ir a buscar y apoyar al candidato en mejores condiciones de producir una derrota de aquello que se rechaza. Entonces, la supresión de la PASO va a desactivar en buena medida el comportamiento del voto estratégico, y esto puede desfavorecer a la polarización y favorecer un mayor nivel de fragmentación política. Esto que lo que digo no lo digo como opinión, sino como consecuencia de datos. En la consultora hacíamos un análisis desde 1999 para acá, analizamos la cantidad de listas de candidatos que se presentaban en cada provincia. Tomamos la categoría de diputado nacional porque es una categoría que está en todos los turnos electorales. ¿Cuántas listas de candidatos a diputados nacionales se presentaban por turno electoral? Y desde que se implementó la PASO, la cantidad de listas cayó a la mitad. El promedio antes de la PASO era de 10 listas por provincia. Después de implementarse la PASO, ese promedio cayó a 5 listas por provincia. Es decir, hay menos oferta con la PASO. Esto tiene un efecto positivo sobre la calidad de la decisión electoral. Nosotros los politólogos siempre remarcamos que cuanto menor es la oferta, mejor es la calidad de la decisión. Esto está comprobado incluso en la industria del marketing. Cuando uno tiene una oferta excesiva, muchas veces eso obtura la posibilidad de tomar decisiones. Entonces queda como paralizado frente a tanta oferta sin saber cuál de todo elegir. Pero cuando la oferta se reduce, eso mejora la calidad de la decisión. Es decir,
el impacto de la PASO fue muy importante en esa materia, en términos de reducir los niveles de fragmentación política que muchas veces son nocivos para el funcionamiento del sistema. Bueno, si no tenemos PASO, probablemente tengamos mayor nivel de fragmentación política, porque esto además incentiva que todos quieran presentarse para poder lograr su propia banca, que favorece los incentivos para la aglomeración de la oferta. Y esto puede producir fragmentación política. Acá es donde yo creo que aparece quizás uno de los principales argumentos de por qué el gobierno impulsa la suspensión de la PASO, cuando uno podría interpretar que es inconveniente para el oficialismo. El oficialismo le conviene la PASO porque lo ayuda a ordenar el voto útil no antiperonista o antikirchnerista, que era un poco lo que habíamos visto en las elecciones anteriores. Lo que mejor se ordenaba con la PASO era el voto no peronista o el voto antikirchnerista, que siempre tiende a buscar la mejor opción que esté en condiciones de vencer al peronismo o de vencer al kirchnerismo. Bueno, al no haber PASO esto se desactiva, pero bueno, quizás el gobierno gana con que pueda producirse un resultado de mayor fragmentación y eso hacerlo maniobrar con mucha mejor, con mucho más márgenes, siendo este un gobierno que, aún con un buen resultado electoral, va a seguir siendo un gobierno de minoría. Descartamos que este gobierno pueda lograr mayorías en esta elección de medio término, así que, bueno, puede estar ahí el incentivo de por qué el gobierno está impulsando esto, aunque soy de los que tienden a pensar que es inconveniente para los intereses electorales del oficialismo. Estimado Lucas, muchas gracias, muy interesante tu análisis. No, por favor, un placer, un saludo. El placer es nuestro. Bueno, Walter, la suerte está echada, a caminar. Vamos a hablar de esto mucho tiempo. No está mal, al contrario, es nuestro trabajo. Pero bueno, definiciones por el momento hay que esperar. Sí, hay que esperar muchos pasos, ¿no? Pasos desde lo político y resultados desde lo económico. Hay que ver qué fue este inicio del 2023, ya empezando a comparar, inicio del 2025, empezando a comparar datos con lo que ha sido todo el 2024 del gobierno de Milei. ¿Cómo empieza ahora la etapa en la cual, bueno, ya se recuperó? Ahora hay que empezar a crecer, hay que empezar a generar empleo, hay que reducir fuertemente mucho más la pobreza, hay que mejorar el poder adquisitivo del salario. Hay muchas condiciones que están por delante para ver cuál va a ser la respuesta social después a la hora de emitir el voto, con lo cual habrá mucha tela para cortar, ¿no? Y aquí estamos, ¿eh? Somos los costureros de la noticia. Nos vemos la semana que viene. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.